Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal de Tenerife, de Las Palmas, de todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, pues lo estamos dedicando a entrevistar a personalidades de nuestra vida económica, política, social, cultural, etc. En esta ocasión tenemos que agradecer aquí el que haya aceptado la invitación a don Gregorio Guadalupe Rodríguez, que es viceconsejero de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias. Don Gregorio ha estado en otros programas del Canal 8, ha estado pues en Crítica en 8, por ejemplo. Recuerdo que participó en uno dedicado al anillo insular, a finales de octubre del 2004, y bueno, efectivamente... Seguimos en ello. Sí, ¿perdón? Que seguimos en ello. Seguimos en ello, seguimos con el anillo insular, sí, por cierto. Y algo veremos, algo nos dirá del anillo y de otros anillos. Y también, por supuesto, en programas informativos, en programas de actualidad, como es natural. Ahora, pues, vamos a centrarnos en este programa de Directo al Objetivo. Vamos a hacer un repaso, un recorrido, si a él le parece bien, pues por su vida personal, familiar, profesional y también política, es decir, también política. Don Gregorio nació hace 63 años en la villa y puerto de Tazacorte. Cursa sus estudios en 4 escenarios diferentes, ¿no? Y 4 escenarios diferentes y en épocas bien distintas, claro. Los primarios, pues en su villa natal. ¿Cómo era Tazacorte, para empezar, La Palma, Canarias en general, hace 50 y tantos años? Hombre, yo creo que... En esa época que usted empieza sus estudios. Uno tiene, claro, la añoranza de aquella época en que todo, cuando uno es pequeño, todo le parece grande. O sea, las lluvias eran más importantes de las de ahora. Y si no, creo que son grandes tempestades. No, pero es una época probablemente esa de los 8 o 10 años, que era la de los estudios primarios, que yo creo que es feliz para todo el mundo, ¿no? Y el recuerdo que tengo de Tazacorte, pues y de toda La Palma en sí, pues es muy entrañable. O sea, luego creo que La Palma se ha conservado, o sea, ha tenido un desarrollo bastante importante en muchos niveles, pero ha conservado un poco de ser pueblo, o sea, de ser pueblo todavía, de que la gente se conozca, de que eso se va perdiendo. ¿No se han masificado todavía? No, yo creo que, bueno, ahora debe estar sobre los 80.000 habitantes, en aquella época debía estar 50, 60, y han pasado... Han pasado unos añitos. Los años, Estamos hablando de 50 y tantos 50 años. Es decir, cosa que evidentemente en otras islas pero no... eso también yo creo que le da cierta calidad de vida. Eso yo que todavía la gente se conozca, y si alguien llega de fuera o que se preocupe, bueno, digo, hace tiempo que no te veo, ¿no? Que estoy en Tenerife, o que puede uno dejar el coche abierto, o la puerta de la casa esté todavía abierta, y eso tiene su... Y también para el que llega, por cierto, ¿es cierta lo que se dice de los nombretes y todo esto a todo el que llega, ¿no? Sí, sobre todo por la zona de Santa Cruz de la Palma es tradicional, ¿no? Que hay que colocarle... Hay que colocar el nombrete a todo el que llega. Sí, el que llega tiene su nombrete y tal, y algunos son curiosos y tal, y tiene... Hay un par de amigos de Santa Cruz de la Palma que yo les digo que deben escribir, y si no escriben, que lo deben grabar, porque se va perdiendo un poco también esa... Yo no creo que ya el nombrete sea tan necesario como era a lo mejor hace 20 o 30 años, en que era casi imprimía carácter, era la definición de la persona. Si no es que no estaba. O sea, ya. Ahora ya se ha perdido un poco. Y generalmente los nombretes, al menos, responden a la personalidad de los nombrados. Sí, responden a algún tipo de hábito, o alguna... Pues, no sé, yo recuerdo así por alguien que llamábamos me parece que era el 506, porque se tomaba X coñac por la mañana de un número, no sé si era 103 o alguien que no salía para que no le pusieran nombrete, o en el búho y tal, o sea que siempre salía solo de noche para evitarse. Que había relación con la forma. Yo había oído de un visitante que se quedó con no decir ni una palabra durante su estancia en La Palma, digo públicamente, y para salir victorioso, porque había cruzado una apuesta, claro, era de otra isla, y para cruzar esa apuesta y ganarla, pues se propuso no pronunciar ni una sola palabra públicamente, ¿no? Y ya cuando se marchaba, pues alguien
ahí va el mudo. Entonces, bien. Es típico. Bien, don Gregorio Guadalupe Rodríguez, a un niño, a un chiquillo, sale de su isla y realiza el bachillerato en el Colegio San Ildefonso La Salle de Santa Cruz de Tenerife. Humanamente, ¿qué le aportó ese desplazamiento de la cuna y esa estancia en la capital tinerfeña del decenio de los 50 del siglo pasado, ¿no? ¿Fue como una especie de desgarro o no? No, yo Humanamente. lo he tomado, yo creo que nos conviene, o nos debe haber convenido a todos los canarios el irnos, el salir de una isla, incluso después de las islas. No estoy arrepentido, yo viví después Pero también. incluso tan joven. También. Sí, yo creo que sí, porque lo que es interesante después es tener ganas de volver, que a lo mejor no se produce. Y si uno, pues, a lo mejor, no sé si es bueno o es malo regresar, yo creí que era bueno y volví, pero creo que es bueno eso de estar viajado, como se dice. O sea, da otra perspectiva y yo creo que esa experiencia de vivir en otro tipo de sociedad distinta, de Tenerife ya era un choque, de Tenerife a La Palma, de un pueblo pues, de 7.000 habitantes a una ciudad de 100 y tantos habitantes, y tantos mil tenía en aquella época, ahora muchos más, o luego dar un salto a Madrid, millones de habitantes, eso sí. ayuda a formarse, a ver que hay... Ayuda quizá a tener después otras perspectivas ante la vida, ante los problemas, ante las situaciones personales, profesionales, etc. Sí, yo creo que sí, porque le da a uno la escala la fija uno al final, y cuando uno pues se mueve en un círculo pequeño, la visión suele restringirse. O sea, a mí me dicen siempre como broma, ustedes son nacionalistas, ¿cómo es que beben vino de La Rioja en vez de vino del país? Miren, hay en vinos, en queso y en otras cosas ahí, hay mucho bueno por ahí, hay que catar de todo. O sea. Claro. Y esa visión yo creo que se puede ser patriota y se puede también tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Más amplia. Y el viajar es una gran escuela, ¿no? Sí, bueno, es lo que se ha dicho tantas veces del canario, que ha de salir de la jaula para volver a la jaula, ¿no? Sí, una vez que ha volado. Más poético que lo que yo pretendía expresar, pero está muy bien expresado. Usted sí. lo ha dicho muy poéticamente. Bien, tras el curso de selectividad en La Laguna, realizará la carrera de arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En aquella época, la carrera de arquitectura, junto con la de ingeniero, y otras poquitas, no muchas, ¿no?, estaba socialmente considerada como de las de élite, ¿no? Es decir, eran sí, había un cierto... poco menos que solo para superdotados, vamos, es decir, académicamente entrañaba tantas dificultades y obstáculos a arquitectura, ¿o no? No, yo creo que los obstáculos eran más... Pero, perdón, la imagen esta que le acabo de decir era así. Era cierta, sí. Y luego cuando uno llegó allí, descubre también que había una cierta, digamos, injusticia en la situación. Tenían muchas más facilidades, a mí me dio la impresión, sobre todo los primeros años, que había algo como de herencia en el tema. Los hijos de ingenieros o de arquitectos tenían más facilidad, tenían más formación también. Y, hombre, hay que pensar que cuando uno sale de un pueblo con una familia de pues, una cultura más restringida, pues una cultura más amplia, por supuesto, hasta más posibilidades de formarse. Y luego, si tu padre ya conocía el tema y además conocía a los catedráticos, era también, claro, tenías más facilidad. O sea, que se producía endogamia con respecto entre el alumnado y el profesorado, había endogamia. Costaba bastante entrar en el tema que venía, y de hecho, pues a casi todo el grupo... Los canarios siempre nos decían que íbamos en manada en la península, me acuerdo de esa frase. ¿Por qué? Porque solíamos reunirnos. ¿Ir juntos? Ir juntos. Salíamos. Con independencia de la isla de procedencia, sí, claro. Sí, pues allí había un par de palmeros, Rafael Darana, un excelente amigo y compañero, coincidimos allí, nos conocimos allí siendo los dos palmeros, pero son gente de Tenerife, Gran Canaria, solíamos salir siempre juntos, y entonces los compañeros nos decían eso de, aparte de distinguirnos por lo de ustedes van, ¿por qué nos tratan de usted? Y entonces nos decían que siempre íbamos en manada, y en el fondo había un poco de autoprotección también, porque nos sentíamos un poco marginados, costaba ingresar a base, y no por el esfuerzo intelectual, yo creo que cualquier persona puede sacar esa carrera, no hace falta ser un superdotado ni mucho menos, sino tal vez tener... Hombre, en aquel momento aguante, decir bien, que yo estoy dispuesto a que aguantar a lo que sea, pero lo saco, o sea, ser más cabezota que inteligente probablemente. O sea. ¿Usted cree que en la actualidad algunos de nuestros estudiantes, porque hay ahora de todo, ¿no?, pero algunos estudiantes esa exigencia del trabajo continuo y del trabajo
como obligación del estudio tal, se ha perdido un poco. No, yo pienso que no. La juventud, yo creo... Bueno, hay una juventud muy estudiosa. La conoce mucho mejor porque está en la vida. No, hay una juventud muy estudiosa, eso por supuesto. Pero a veces las actitudes familiares no han relajado un poco. Ha habido, yo sí creo que en la familia, al menos en muchas familias, hay una cierta tendencia a pensar que una especie de titulitis, o sea, que mi hijo tiene que estudiar porque si no, socialmente no es... eso yo creo que es un error, hay que dejar, digamos, al libre albedrío de yo estudiaré o yo no cojo una profesión universitaria o yo me dedico... Yo ahí sí creo que esa presión es la que produce a lo mejor malos estudiantes y además a lo mejor pues que incluso deterioran la enseñanza porque hay allí personas que tienen medios pero que no están ocupando un puesto que no les interesa y que después no van a ejercer también. Claro. O sea, incluso yo podía ser de ese tipo, porque he ejercido muy poco mi profesión, me he dedicado después a la política, o sea sí, que quizás iremos por ahí. malversé mi enseñanza. Sí. Iremos por ahí. Don Gregorio, bueno, sus años madrileños de estudiante de arquitectura fueron los de la última etapa del régimen anterior y del creciente activismo de las fuerzas democráticas, entonces en la clandestinidad. ¿Tenía usted inquietudes si le quedaba tiempo para vincularse a alguno de los partidos entonces clandestinos o no? Bueno, sí, en parte sí, pero quizá no fue una militancia de partido, fue una militancia más bien universitaria. Estábamos aquí estaba el SDEUM, que era el Sindicato Democrático. Eran los años, 64, 65, 68, que ya fue... Y sí estuve bastante implicado en temas de la delegación de alumnos. En la escuela se dio, quizá tuvimos un jefe de estudios que era un hombre bastante interesante, ya murió, don Emilio Larrodera, que nos permitió, digamos, cierta libertad democrática. Podíamos hacer asambleas, sí. Había un bastante protagonismo en aquel momento en la escuela de la delegación de alumnos, publicábamos apuntes, fue una época interesante. Y incluso nunca entró la policía hasta los últimos momentos a disolver esas asambleas. Sí, hay que decir que, sobre todo para las generaciones jóvenes, que no vivieron en aquella época y que tampoco probablemente la hayan leído, y también hay que saber lo que se lee y lo que se escribe, ¿no? Muchas veces, porque a veces se recrean realidades del pasado que no son o que no responden a objetividad. Pero en aquella época, bueno, de alguna manera las facultades universitarias, las escuelas técnicas superiores, como en este caso la arquitectura y tal, eran recintos donde de algún modo la juventud y el profesorado e incluso algunas fuerzas políticas aprovechaban esos recintos pues para tener sus reuniones, para tener sus, digamos, era algo que sin que la autoridad académica lo permitiera no entraba la policía ni entraba... sí, había un estatus que se rompió. Claro, y después ya se rompió finalmente, claro. Rompió incluso cuando dejó este hombre de estudios. A partir de ahí ya recuerdo más incluso por temas puramente académicos ya empezó a entrar la policía casi sistemáticamente. No sé si había alguna protesta que era académica, no era política, pues también venían a decir que desalojen. Pero hubo un tiempo en que sí que tuvieron garantía de protección. Sí, sí, en la escuela, incluso allí en la escuela hubo reuniones de todo el distrito universitario por ese estatus que se mantuvo de que allí, pues, además se hicieron con cierto orden, tampoco hubo ningún tipo de necesidad. Bien, don Gregorio Guadalupe, ya titulado, va a ejercer la arquitectura en Santa Cruz de Tenerife, 1970-74. En su isla de San Miguel de la Palma, 1974-79, y luego entre el 83 y el 91. ¿Qué vertiente o especialidad arquitectónica le ha causado mayores satisfacciones a usted y por qué? Bueno, la verdad es que en estos 63 años, casi son 35 y pico solo he ejercido 15, no demasiado. Y yo me especialicé en urbanismo, también era en aquel momento quizá era la especialidad más generalizada. Y luego, pues, no sé, los arquitectos nos gusta edificar, la verdad es que... Sí, claro, es su oficio. Sí, que básicamente. O debe serlo, sí, pero... Y no sé,
quizá, a veces lo analizo, ahora con 63 años uno analiza también un poco lo que hice o lo que se hizo, lo que debía ser. Quizá la arquitectura, pues, en aquella, sobre todo por los años 60, 70, que es cuando empiezo a ejercer por aquí, no teníamos tampoco grandes oportunidades, estaba bastante limitada a lo que uno podía hacer. Y eso es bueno también, hay que exprimirse la cabeza para saber cómo sacar lo mejor de lo... Pero quizá la política es otra forma de construir. Sí. Yo lo he pensado así. Bueno, al final un arquitecto, un ingeniero, lo que quiere es hacer cosas, hacerlas de cierta forma. E indudablemente en la política también se está para hacer cosas, por lo menos la política práctica, la de gestión. Bueno, Sí, sí. O incluso por la legislativa también, hay que hacer leyes. O sea, y quizá pues he procurado, en política me he sentido como si estuviera ejerciendo la profesión, haciendo cosas o intentando proyectos hacerlo. y haciendo, pero vamos, y algunos proyectos ejecutándose. Y ponerlos en la práctica. Y he hecho un par no muchas, pero yo creo que sí hay una media docena de obras donde me he sentido con suficiente libertad como para poder sentirme más, o sea, quizás son las obras de los arquitectos, lo de los escritores, pues suelen ser como hijos, ¿no? Unos los siente más, sí, me ha salido mejor que otros. Claro, se siente, le tiene especial afecto a alguna de esas criaturas. Sí, hay algunas que sí, pero no han sido muchas. No, porque tampoco, yo creo que es más, no son ninguna obra maestra. No. Bueno, pero son sus obras. Sí, en fin. Bien, lo cual no quiere decir que si no... No han sido muchas, afortunadamente. Si no nos dice las predilectas, es que tampoco quiere citar las que más le... Yo siempre he bromeado con muchos compañeros y le digo, mi gran contribución al arte, y sobre todo a la arquitectura, ha sido dejarlo por la política, ¿sí? Ha mejorado el nivel arquitectónico porque quizá no he sido tan buen artista como... Pero sí ha mejorado la política. Bueno, pues no lo sé, tampoco lo sé. Pero lo he intentado, desesperadamente. Bien, bien. Sí que tenemos que decir de don Gregorio Guadalupe, y ese es un rasgo que define, que también ayuda a definir su personalidad, ¿no? Aunque él no nos lo diga, dentro de esa modestia que la caracteriza y que ustedes están comprobando a través de sus palabras, ¿no? Apartándose del acostumbrado, él cuando todavía no regía ninguna ley de incompatibilidades, por ejemplo, pues él, con carácter voluntario, don Gregorio de Guadalupe, deja la profesión de arquitecto en cuanto ejerce los primeros cargos públicos, ¿no? Entonces, sí, eso lo hizo voluntariamente, antes de la ley de incompatibilidades. Bueno, es que ¿Y por qué? ¿En qué fundamentó ese proceso? Porque uno tiene que sentirse bien con lo que hace, o sea, indudablemente, por aquello que dicen que la mujer del César no tiene que ser honrada, sino tiene que parecerlo. Yo no pensaba, es que ha habido una especie de gran contradicción. Yo empecé a ejercer aquí en Tenerife, hay un momento en que decido que me quiero más una vida tranquila, poder pescar, además de trabajar, y una partita de dominó con los amigos. Y eso en un pueblo tiene uno más tiempo. Claro. La verdad es que se tiene más tiempo porque quizá los desplazamientos no son tan grandes, o sea... El ritmo de vida es diferente. Sí, y me fui a La Palma con ese propósito, o sea, que no parece después muy razonable con todo lo que sucede después. Incluso prestaba un par de horas de servicio, casi prácticamente honorario, en el Ayuntamiento de Los Llanos, llevaba el asesoramiento urbanístico. En aquella época los ayuntamientos tampoco tenían esos medios. Incluso hubo un momento que fue curioso, además, en que de estas cosas que te surgen, ¿no? Sale una plaza de arquitecto restringida, o sea que de estas que dices, bueno, la tienes, llevabas aquí. Para con nombres y apellidos, vaya. Sí, pues era lo único que estaba allí, era una plaza restringida, pues evidentemente tenía que hacerlo muy mal para no aprobar justamente en el año 79, cuando entró en el Cabildo. O sea. Entonces me pareció, lo primero que hice fue renunciar a esa plaza, porque me pareció que además el Cabildo tenía miembros en el tribunal y ya era como demasiado curioso que el presidente del Cabildo tuviera una plaza, y a pesar de todas esas condiciones. Y a partir de ahí lo lógico era, pues, si tienes que dedicarte a una cosa, tienes que dedicarle a todo el tiempo. Claro. En aquella época, cuando empieza en el año 79, además los cargos públicos no tenían sueldo, ¿no? Podía ser una desventaja, pero francamente
tampoco iba allí como una profesión, y por lo tanto me pareció que lo lógico era dedicarle todo mi tiempo a lo que me había comprometido con los ciudadanos. Además era por 4 años y efectivamente a los 4 años me logré irme a casa durante 2 años, hasta que Sí. a lo mejor me adelanto un poco al Sí, porqué. sí, porque llegaremos a la etapa del Cabildo, sí. Pero en aquel momento a mí me ayudó mucha gente. Por citar a alguien, pues Antonio Castro entraba en política también en aquella época, Rafael Larenas, había mucha gente que en aquel momento estábamos comprometidos por UCD, yo estaba en mi casa tranquilo, y cuando se organiza pues la agrupación Palmeras Independientes y tal, sí me pareció lógico que yo también les echara una mano. Sí, llegaremos ahí. Don Gregorio, ¿a usted le ha costado mucho, después, pasados los años, ahora, haciendo un poco de retrospectiva, ¿no?, de visión retrospectiva, ¿le ha costado mucho renunciar a la arquitectura en aras de la gestión política? Y también quería preguntarle si no ha habido momentos duros, supongo, en el que ha tenido pues la tentación, o poner una duda, de darle el adiós a la política activa y volver a... Bueno, las dos son dos cuestiones distintas. La primera, no, yo ya te digo, yo planteaba, digamos, esa vocación de hacer cosas. El arquitecto la tiene, o la tiene el ingeniero, la tiene en casi todas las profesiones. Quizá en la arquitectura pues, es como más material, ¿no? Hay que obtener un resultado que al final se construye con cemento, hierro y vidrio normalmente. Pero en política también, o sea, y lo que surge, sobre todo cuando vuelvo a La Palma en el año 74, que es cuando se inicia todo esto, o sea, en aquel momento, pues, como todas las islas, Canarias estaba en una situación quizás no... creo que hay bastante diferencia de la situación económica y social de aquella época, aunque se había avanzado mucho, de los años 40, 50 a los años 70. Y entonces con otros compañeros pues, estábamos interesados, hacíamos aportaciones a lo que creíamos que debía ser el desarrollo de La Palma. Y en algún momento pues, nos planteamos, hombre, ya está bien de teorizar sobre esto, pues va a haber elecciones, a lo mejor es cuestión de ir al Cabildo, y entonces nos propusimos ir de simples consejeros. No le cuento la historia de cómo acabé después de presidente, pues son estos misterios. No, bueno, iremos a los misterios. Bien, sus responsabilidades en el Cabildo Insular de La Palma, de la corporación, han de inscribirse en 3 etapas, ¿no? Bueno, 3 etapas. Entre 1979 y el 83 va a ser el presidente de la corporación. Vamos con esa primera etapa. ¿Qué balance podría hacer de esos 4 años de presidente, ¿no? Bueno, entonces iban con la ilusión, pues, de ser consejeros y tal, pero acaba de presidente, ¿no? Sí, estas cosas que se plantean, que al final en mi vida en política, aparte de, digamos, Antonio y después de Antonio Castro, con el que he estado bastante tiempo. ¿Has estado casi siempre con él? Sí, estuve también mucho tiempo con Rafael Larenas, que es un arquitecto compañero, y sufrimos juntos la carrera de arquitectura, por aquello que le decía de las presiones. Y en aquel momento, cuando nos planteamos ir en el 8 o el 9, era una lista complicadísima, en la del 79, había una lista en cada isla, una en cada partido judicial distinta y una insular. Era complicada. No estaba el 8 o el 9 en una lista de UCD y tal, y a ver qué se puede hacer. En un momento determinado me acaban, digamos, engañando, entre comillas, a pesar de que yo no llevaba corbata como llevo ahora. Fue una de mis pegas, dije, yo no llevo corbata, o sea, no puedo ser presidente, pero en fin, acabé. Y acabé, además, en aquel momento UCD, no creo que tenga ningún mérito en el número de consejeros que sacamos, fueron 15, fue de 21. Fue UCD, en aquel momento era una fuerza importante, nos dio una oportunidad, y yo creo que en esos 4 años pues el Cabildo pretendimos llevarlo a lo que ahora, incluso hace 25, se cumplieron los 25 años hace poco, y efectivamente nuestro propósito de llevar lo que fuera al gobierno insular, dejara de ser pues una especie de padre cariñoso que daba subvenciones al que se la pedía pero que no actuaba en casi nada, a convertirlo un poco en el gobierno insular, y nos lo propusimos y algo hicimos en ese camino. Luego, afortunadamente, pues por ahí siguió también el desarrollo político de Canarias, y los cabildos hoy son
auténticos gobiernos insulares con casi tantas competencias como el gobierno. O sea. Bien, casi en ese cuatrienio, no, casi no, durante ese cuatrienio fue asimismo usted miembro del Pleno de la Junta Preautonómica de Canarias. ¿El marco autonómico de hoy, de Canarias, coincide con el que usted vislumbraba en esa época? No, cuando empezó la preautonomía era algo bastante... No había ninguna competencia. O sea, hay una cosa curiosa que quizá nunca se ha resaltado demasiado, que fue la participación de los cabildos en aquella época. El gobierno autónomo tenía una serie de consejeros preautonómicos de la Junta de Canarias y me parece que manejaban un excelente presupuesto de 70.000 pesetas cada uno o algo así. No había ni incluso tesorería en la comunidad autónoma, entonces los cabildos acordamos en aquella época transferir la gestión que era de la GIAI, de la Junta Interadministrativa de Arbitrio, era el único organismo prácticamente de toda Canarias o de carácter regional. Se lo acordamos que fuera la Junta Preautonómica quien llevara nuestros fondos y nos lo diera luego y tal, por empezar a dar una estructura de gobierno, algo tan elemental. Para dar alguna función. Hasta físicamente, creo recordar que hasta los despachos, al menos en el caso de Tenerife, de los consejeros preautonómicos, la Junta Preautonómica, bueno, estaban cedidos por el propio Cabildo, estaban instalados en el propio Cabildo. Sí, se tuvieron en el edificio Hamilton, había una sala de juntas para reunirse y era muy precaria, o sea, la preautonomía era prácticamente un intento de tal, pero sin ninguna competencia. En aquella época había que ir a Madrid pues, a cualquier cosa. Porque persistía el sistema centralista. No había ninguna transferencia en aquel momento, solamente existían una serie de consejeros que no tenían tampoco claramente ningún tipo de competencia en nada. O sea que no vislumbraba usted a lo que hemos llegado a este marco autonómico. Lo estábamos intentando, lo que pasa es que yo creo que se ha logrado un grado bastante más importante. Hasta ahí quería llegar. ¿Es suficiente, a su juicio, el marco autonómico que en este momento disfruta Canarias o no? ¿O necesita todavía en líneas generales, sí, habría que decir que sí, quedan todavía detalles, hay temas que auténticamente yo pienso que se deben llevar o se pueden llevar más desde la cercanía. Hay un tema casi repetitivo por parte de Coalición Canaria, es el tema de las aguas. Eso, ¿no? Parece que también ahí queda todavía algo. Hay cogestión de determinadas infraestructuras que parece en una isla más importante a lo mejor que en un continente, como son ya lo hemos hecho en puertos, pero en aeropuertos parece, sí hay una serie de temas donde se puede profundizar. Ahora, si hubiera que decir hasta aquí hemos llegado, pues creo que se ha hecho un buen camino y hay bastante, creo que el país está bastante bien organizado de forma autonómica, aunque yo digo, nunca se puede decir, volviendo otra vez a iPhone, nunca diga jamás, siempre hay posibilidades. Siempre hay posibilidades de hacer las cosas mejor. De todas maneras sí que, al menos puede haber analistas, hay observadores que nos dicen que todavía en lo de ponerse de acuerdo las distintas administraciones en el conjunto de las competencias y las delegaciones, etcétera, todavía falta camino por recorrer. Sí, sí lo hay, porque normalmente hay una cierta tendencia, a lo mejor fuera del campo político, a lo mejor administrativo, de tratar de conservar... desde el punto de vista administrativo. El gobierno le ha costado transferir a los cabildos les cuesta mucho más transferir a los ayuntamientos, el gobierno del Estado también quiere mantener o recupera ministerios extraños como es el de la vivienda, cuando no hay una competencia muy clara que no pueda llevar una dirección general, como es una competencia transferida. Pero bueno, siempre hay esa tendencia a mantener un poco la estructura histórica. O sea, quizá... Bueno, pero eso es un pretexto, ¿no? Porque al final lo que da la impresión que hay es que los respectivos gestores de cada administración lo que quieren es manejar y lo que quieren es tener un protagonismo, un afán de protagonismo hasta personal. El político es lógico que trate de agarrarse al sillón y de considerarse importante. Claro, eso es pensar más en sí mismos que en los ciudadanos. Sí, yo creo que el político tiene que tener una cierta ambición, o sea, eso. Pero también pienso que
que es una buena norma el que uno se considere pues un engranaje de toda una maquinaria. O sea, y los engranajes de vez en cuando pues tienen que estar en segundo término, o en primero, o en cuarto, o irse, o ser cambiados por uno nuevo. Claro. Y eso el político tiene tendencia a olvidarlo, y quizá era lo primero que había que llevarse como, es decir, uno está aquí de forma eventual. Y yo he tenido muchas reuniones con gente que mucha gente te plantea eso, pues no le voy a votar a usted como haga esto. Y digo, pues hará usted muy bien. Si me equivoco, lo mejor que puedo hacer es no votarme para que me vaya a casa. Para que siga equivocándose, claro. Sí, porque evidentemente, pero claro, lo que hemos dicho que se va a hacer, lo vamos a hacer. Y es posible, ya le digo, no tengamos el acuerdo de todo el mundo, y es posible que uno esté equivocado y que uno tiene que sufrir. Yo creo que afortunadamente se puede decir, vaya usted a su casa porque acaba de equivocarse. Pues muy bien. Y hay una cierta tendencia a eso, pues, a agarrarse ¿A quedarse en la poltronita? Sí, Bien, yo creo que es humano. Poltronaza. Pero yo siempre me lo he planteado como eventual. Sí. Incluso una vez me dijo en una inspección de Hacienda, me decían, pero es que usted no ejerce. Digo, evidentemente. Entonces, ¿cómo? Si no ejerce y no recibe ingresos, no puede degravar los gastos de estudio. Mire, no son gastos. En mi seguro de responsabilidad civil es que me dura 10 años, y si no lo pago, pues puedo acabar arruinado si ahí tengo algún incidente en una obra. Pero mire, a mí me bastan, en aquella época eran 15 días, porque los consejos de gobierno eran cada 15 días, pero ahora es cada semana. La semana el consejo de gobierno dice, usted está en su casa y yo tengo que empezar a trabajar inmediatamente. Y eso no me ha producido a mí ningún tipo de desazón. Yo sabía que esas son las reglas del juego. O sea, aquí nadie está para... Esto no es una profesión. Una profesión es algo más estable, y habrá que dar un trabajo eventual. Lo hace mientras uno lo cree siempre, pero mientras la sociedad crea que vales para si lo estás haciendo bien, pues estará. Y cuando te dice la sociedad que tienes que estar, en este caso a través del presidente del gobierno y los consejeros, que tienes que estar en tu casa, pues se va uno a su casa sin ningún tipo de... No pasa nada. De amargura. Bueno, y en su caso además hasta puede recuperar el barquito. Sí, afortunadamente. Y bien, como anuncio se lo había dicho a Antonio, ya me he comprado un barco ya. O sea que, ¿Y eso lo ha comprado? Ya me lo he comprado. O sea. Bien. ¿Pero eso es preparando su prejubilación? No es prejubilación. Yo creo que yo voy a cumplir 64 años en el 2007, ¿no? ¿El 25 de diciembre? El 25 de diciembre. ¿Día de Navidad? El día de Navidad. Bien. Creo que fiesta después de eso de que nací yo. O sea, está bien. ¿Fue un buen regalo navideño su nacimiento para la familia? Supongo que sí, tuvo que serlo, porque antes que yo tuve una hermana que murió los pocos días de haber nacido, y debió ser una alegría para mis padres. O sea, bien, pero no haberlo martirizado mucho después. Bien, hay a veces obsequios y regalitos que tienen sus cosas. Ahora, mi madre, yo recuerdo que cuando fui elegido presidente del Cabildo, le dije, mira, por fin has salido con la tuya, voy a tener que comprar 2 trajes, porque era la ilusión de su vida. ¿Por qué no te compras un traje, hijo mío? Claro. Y yo no era de traje, y mire, acabé dándole alegría, decir, mira... ¿Y seguros que se sentía satisfecha? Sí, una vez, por lo de los trajes, por haberme visto finalmente con traje y corbata, que era lo que ella quería. Que era lo que quería verlo, porque no lo conseguía de ninguna manera. Sí, lo consiguió a través de eso, pero no creo que... Bien, su segunda etapa en el Cabildo Palmero, 1987-89, fue la de consejero. ¿Con qué tipo de... consejero en la oposición? Sí. ¿Con qué tipo de oposición? ¿Qué tipo de oposición practica ahí? Fue antes de llegar a la tercera, de llegar a la tercera, que la guardo ahora, sí, quizá la más conflictiva, pero vamos con la segunda. Sí, la verdad es que ha sido divertido. Fue una etapa curiosa. Bueno, estábamos empezando con... Nosotros tenemos como partido, como en aquel caso era la agrupación Palmera Independiente, Happy, una historia que yo creo que fue buena, porque partimos de muy atrás. O sea, no tuvimos que arrancar. Y le voy a decir 2 cosas. Una era una frase que el alcalde de Los Llanos, Carlos Francisco, me dijo una vez, hemos tenido un meeting en esta época del 85, 86, un meeting con mucha gente, estaba ya mucha gente en el cine de Los Llanos, aquí voy al salir, me dice, Dorio, esto no está igual que en las municipales, eran unas generales y tal. ¿Por qué? La gente y tal. Yo noto que voy por la calle y la gente se cambia de acera para no darme la mano.
Y evidentemente yo lo pensé después, digo, es cierto, o sea, mentir cuesta un trabajo. Y decirle a un señor, voy a votarte y tal, bueno, a este no le voy a votar ni de broma. Entonces, y nosotros empezamos muy atrás, sacando pocos consejeros, 6 o 7 consejeros del Cabildo, algunos ayuntamientos, 2 diputados, ahí no, y nos costó mucho trabajo, e incluso alguna soledad, con Antonio Rezo, de recorrer pueblos de La Palma por la noche prácticamente solos, dando a casa y explicando lo que queríamos y tal, y se fue consiguiendo. Yo se lo dije a Antonio en algún momento, Antonio, ¿te das cuenta que la gente se está cambiando de acera para darnos la mano? Yo creo que esto, a partir de ahí, pues empezó una época, y fue cuando ya ganamos los cabildos. Pero estamos con la etapa suya, 87-91, consejero un pacto, en la oposición. Sí, ¿Qué tipo de oposición? Tuvimos un pacto en esa época con el Partido Popular, que era el que había ganado las elecciones. Se rompió, o sea, rápidamente, además. Y fue una época curiosa, porque yo recuerdo una época curiosa porque el recuerdo que tengo de aquella época es de grandes debates entre el Partido Socialista, Partido Comunista y API. Y un PP que nos miraba a discutir, o sea, pero éramos como si estuviéramos en el grupo de gobierno sin estarlo. O sea, me acuerdo, porque debates importantes, yo me recuerdo un debate importante que fue el cambio del protocolo 2 en el Cabildo de La Palma. Fue una propuesta que hicimos, nos apoyó el Partido Socialista, no nos apoyaron las demás fuerzas, no logramos, con el voto de calidad del presidente, no logramos sacar la propuesta adelante, y luego fue un gran éxito para Canarias y para la agricultura. Está refiriendo, sobre todo para que siempre hacemos este tipo de aclaraciones en las entrevistas para aquel tipo de televidentes más jóvenes. En el proceso de incorporación de Canarias en la Unión Europea hay 2 fases. Una fase en la que el vínculo entre el archipiélago y la Unión Europea es un vínculo específico, especial, pero en el que Canarias no participa en la política agraria común, etcétera, etcétera. Y otra segunda época en que ya con especificidades, guardando las especificidades, ahí tenemos pues toda la legislación que ha acabado específica, que ha acabado con la RUP, etcétera, con independencia del régimen económico y fiscal, etcétera, pero que evidentemente, o de la fiscalidad propia, etcétera, evidentemente son 2 etapas. En la primera, ruinosa para la agricultura de Canarias, y luego cuando se vio que efectivamente no había posibilidad de futuro, es cuando fue así, ¿no, señor Guadalupe? Recuerdo hasta aquella época, además, en ese debate, que un compañero de lo que tiene me dice, yo le estoy hablando como representante del partido X en Canarias, y yo recuerdo que... le dije, mire, yo le estoy hablando como representante mundial de API. Por aquello de ser insularistas. Bien, está bien. La tercera etapa de don Gregorio Guadalupe en el Cabildo, Palmero, quizá la más conflictiva, como presidente en 1991-92, hay por medio ahí una sentencia del Supremo y un cese por voto de censura del Partido Socialista Canario, PSOE y del PP. ¿Nos quiere contar un poco qué es lo que pasó ahí? ¿Qué análisis le merece a usted aquella situación? Ahora digamos con la distancia del tiempo. Bueno, el voto de censura no me ha producido nunca, yo sigo siendo además compañero y amigo de los que en aquel momento me censuraron, porque me parece lógico, en política pues es uno de los instrumentos que hay. Lo que sí fue una época curiosa. Yo había dejado de fumar y tuve que fumar ese año, volví a dejarlo porque se presentaba además como candidato Antonio Castro al Cabildo, y ganó las elecciones. Las ganamos evidentemente con un muy poco margen, fueron me parece que 200 votos o algo así sobre el Partido Socialista, que era el siguiente y tal. Pero se produjo un error electoral en mi pueblo, además, en Tazacorte. Se produce un momento en que una mesa determinada evalúa los mismos puntos, los mismos votos al ayuntamiento que al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Era casi milagroso que se había producido, pero fue un error y apuntaron el resultado del ayuntamiento, que no nos era favorable, en los 3 resultados. Asignándolo al Cabildo. Y en el Cabildo pues ganó el Partido Socialista con ese recuento. Entonces lo recurrimos y fue una trayectoria larguísima. La Junta Electoral, la Junta Electoral Regional, el Tribunal Superior de Justicia, y que bueno, fueron
además con una sentencia rarísima, porque yo creo que el fiscal nos daba la razón. De los 3 magistrados, el ponente escribió un voto particular de 25 folios a favor de nosotros, pero los otros 2 llegaron a la conclusión de que había una verdad real y una verdad administrativa, y que la verdad administrativa... Y la verdad administrativa no se tenía que corresponderse con la verdad real. Y total que acabamos en el Constitucional y nos dio la razón. Además nos dio la razón un notable magistrado socialista, el señor Valiente, fallecido luego en un atentado, en que dijo, bueno, asumió los 25 votos del ponente, habló de que los partidos pequeños pues también teníamos derecho casi a equivocarnos administrativamente, o a no haber podido defendernos, digamos, con una exquisitez jurídica en todo el proceso. Y claro, fue una falla de nuestros interventores o lo que fuera, pero al final pues el fallo nos costó, y un mes después de las elecciones ya Antonio Castro había renunciado, puesto que había tomado posesión Felipe Hernández, que fue el presidente del Cabildo, y nos dio la razón, y tuve otra etapa en el Cabildo. O sea, luego pues hay un momento se constituye Coalición Canaria, evidentemente nosotros estamos gobernando con el PSOE, tanto en Canarias como en el Cabildo, y decidieron pues en voto de censura político. Claro, no fue una censura a la gestión. ¿Nunca se sintió censurado personalmente? No, incluso la gestión, ellos, en foto, digamos, fue un voto extraño, ¿verdad? El Partido Socialista gobernaba con nosotros, era el vicepresidente del Cabildo, la gestión no se censuró, ni siquiera por el Partido Popular, pero políticamente pues éramos, digamos, incorrectos políticamente hablando de esto de Coalición Canaria, del haber establecido pues, un voto de censura a don Jerónimo Saavedra, que era el presidente en aquel momento, y consideraron que lo oportuno era que variáramos, y bueno, pues me quedé en casa. O sea. La historia se repite. ¿Ahora se lo han hecho ustedes al Partido Popular? ¿En Santiago de la Palma? Sí, pero, bueno, nosotros nos lo habían hecho también. El primer voto de censura en Canarias me parece que fue el de Breña Alta. Y nos quitaron el alcalde, que desde entonces, además, en Blas Bravo ha sido alcalde, indudablemente con notable éxito. Tiene que ser un buen alcalde porque ha permanecido tanto tiempo. En aquella época, en el Cabildo, ya estábamos, digamos, sabíamos lo que era un voto de censura, habíamos hecho ya varios en La Palma, a favor y en contra. Sí. Don Gregorio Guadalupe va a ser diputado autonómico durante 2 legislaturas, 1995-2003, en ese periodo. Desempeñará asimismo funciones gubernamentales desde 1992 hasta hoy, ¿no? Bueno, es una apretada dedicación, primero como portavoz del Gobierno, el primer gabinete de Coalición Canaria, 1992-94, con el señor Hermoso de presidente. Sí. Así, unas pinceladas. ¿Qué tal aquella portavocía? ¿Cómoda? No, nada cómoda. No soy hombre de pocas palabras. Yo creo que era eso para un portavoz es ideal. Sí, era ideal, pero no, quizá los medios no valoraron eso. Pero tampoco lo maltrataban. No, yo creo que no. Hombre, siempre no soy muy brillante como orador, y indudablemente no era. E incluso a lo mejor demasiado parco. Normalmente el político suele expresar siempre sus opiniones y tal. Yo creí que lo que había que expresar era concretamente los asuntos del Consejo de Gobierno, no las políticas de cada uno de los consejeros, que eso tenían sus gabinetes de prensa y debían... Y quizá, pues no... Ahora el portavoz es Antonio Castro, indudablemente ha mejorado mucho. Viceconsejero de Medio Ambiente, 92-95. ¿Se comparte hoy, por ejemplo, con el mismo concepto de medio ambiente en todas las islas y por todas las administraciones públicas del archipiélago? No, el medio ambiente es una de las disciplinas, digamos, por llamarlo de una forma, más complicadas que tiene el Gobierno. Yo tuve una etapa más complicada todavía, porque si no recuerdo fue la época de los incendios en Tenerife y La Palma. O sea, se nos quemaron las 2 islas, o sea, prácticamente. Bueno, se hizo lo que se pudo, se organizó, incluso empezó a organizar lo que era la seguridad en emergencias. Y es lo que vamos, yo creo que
A lo mejor eso tenía que reservarlo si vamos a hablar del anillo insular, porque sí hay, o sea, lo que no cabe duda es que hay demasiada presión sobre la propia Organización de Medio Ambiente a favor y en contra, o sea, incluso yo creo que esas diferencias de cuando me hablan de lo difícil que es sacar en Tenerife una cosa o lo fácil que es en Las Palmas, es que desde el funcionario al político, en un lado estás presionado a favor de ten cuidado, mira esto con papel de fumar, esto hay que tener, y en otro lado estás presionado lo contrario, oiga, no detengas esto. Claro, eso lleva... Está más relajado en Canarias, sí, por ejemplo, este concepto de medio ambiente. No, yo creo que puede estar relajado en sentido contrario. Yo puedo estar motivado de decir, ojo, que yo tengo que sacar esto y no voy a estar aquí. Ese diciendo... ha sido ya entramos así brevemente en el anillo insular, ese ha sido uno de los motivos de la demora. Sí, hay unos motivos de demora que en Tenerife sobre todo en Tenerife, en Lanzarote también es otra isla que tiene esa, digamos, la presión de tipo conservacionista, no ya medioambiental, sino decir, no hay que hacer, estamos bien como estamos, no hace falta hacer nada más, que indudablemente, a mi juicio por lo menos, pues no es demasiado, un poco más maniqueísmo, o sea, ni el bien ni el mal, o sea, hay cosas que hay que hacer, sabemos qué costo tiene, es un costo medioambiental, hay que corregirlo, hay que gastar más dinero, se gasta, o sea, incluso nunca hemos planteado desde la Consejería el decir, ojo, que yo no tengo dinero para hacer esas carreteras o estos puentes, si hay que hacer, se hace. O sea. Muy bien. Viceconsejero de Vivienda, 95-96. Por cierto, según la versión oficial de su consejería, los planes de vivienda van bien, sí. Pero se avanza en la solución, en esa solución del problema del suelo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya quería que opinase usted ahora sobre ese proyecto de la Administración Central de los nuevos pisos. Usted, no solo como viceconsejero, sino también como arquitecto. Bueno, pues vamos, sobre lo primero, los planes de vivienda sí. Van bien, o sea, se suelen ejecutar. No se suele entender, y yo creo que eso es importante, que el plan de vivienda se sustenta en la vivienda de protección oficial y esa vivienda no la hace el gobierno, hace alguna a través de empresas públicas como es Pisocam, pero es una gestión privada donde nos limitamos a dar subvenciones para que el adquirente pueda comprar a determinado precio unas viviendas, el adquirente de determinada renta. Y se hace bastante, incluso... Hay a veces contradicciones en que Canarias es una de las comunidades que más invierte en los planes de vivienda y entonces la no, digamos, utilización de los fondos del Estado, porque bueno, la banca también, las hipotecas están, digamos, casi al mismo nivel en ir a las del convenio con el Estado, a las que ofrecen directamente a cualquier promotor los préstamos. El no utilizar esos créditos es lo que produce a veces distorsiones de que no se han cumplido los objetivos de Madrid. Hemos cumplido mucho más porque hemos calificado y se han hecho viviendas. Ahora no se ha pedido financiación porque se ha obtenido en la Caja de Ahorros o en la Caixa o en cualquier banco, ¿no? O sea, se están desarrollando bastante bien. Desgraciadamente, en la promoción pública, que es donde pues, hay que dar de 10 a 12 millones que puede costar una vivienda normal de las de 60 y tantos metros útiles, unos 90 metros construidos más o menos, están limitadas a las disponibilidades presupuestarias. Se hacen un buen nivel de 2.000 a 3.000 viviendas al año y tienen el problema, y ahí volvemos al suelo, que es donde queríamos llegar. O sea, el suelo en Canarias es pequeño, es poco y es escaso y no deja de ser, quizá por la presencia de los agricultores, bien patrimonial que nos cuesta vender o que valoramos más de lo que vale. Para estas viviendas hace falta tener un suelo que para obtener un precio razonable de venta que sea inferior al 15% del presupuesto. Esto limita. Verdad es que los ayuntamientos tampoco hacen grandes esfuerzos por conseguir suelo público porque, hombre, están metidos en gastos y les interesan convenios donde este suelo reviertan dinero o reviertan otro tipo de... se han hecho esfuerzos importantes. La Ley de Vivienda de Canarias trata de alguna forma de crear ese suelo público. Y luego, incluso últimamente, pues hemos mandado al Parlamento, el Gobierno aprobó pues, una modificación de la Ley de Vivienda que de forma transitoria permite utilizar suelo rústico. La gente se escandaliza por esto, pero es que el suelo rústico, sobre todo el de protección territorial, su vocación es ser suelo urbanizable en el futuro. Se preserva porque el suelo urbano no sale del cielo, sale de un suelo que fue urbanizable y que fue rústico hace
y estamos en eso, en tratar de abaratar el precio del suelo. Don Gregorio, los constructores, FEPECO concretamente, en Tenerife, días atrás, denunciaba que del orden de más de 70 obras de infraestructura, de algún modo se habían retrasado o estaban, porque tanto la Administración Autonómica, la Consejería en este caso, como el Ministerio, se habían inhibido en financiaciones que sí acometía el Cabildo, el Cabildo de Tenerife, y que que esa era una de las causas de... Eso es así. Y por otra parte yo quería plantearle una segunda versión de esta pregunta, ¿no? Es que también hay comentarios de que tanto Gran Canaria como La Palma a lo mejor es por barrer para casa, van, de alguna manera, ustedes las privilegian con respecto a Tenerife y a otras islas. No es cierto. O sea, de hecho, el grado de ejecución del convenio en La Palma está prácticamente al mismo nivel que en Tenerife, 40%. En Gran Canaria sí se ha producido una cosa, no el total del convenio, lo que se ha gastado prácticamente es, digamos, lo que tenía asignado en el convenio y por eso estamos negociando un nuevo convenio. Y voy a partir del origen, o sea, cuando se firma este convenio, el penúltimo, el que estaba en vigor o el que sigue en vigor hasta ahora, porque no hemos logrado firmar el nuevo, era por 200.000 millones de pesetas con 14 años. Había un listado de obras bastante importante en cada isla, en que de forma teórica se había calculado que se podía hacer el costo, pero no había proyectos. Lo que está claro es que ejecutado prácticamente el 80% que llevamos del convenio, el número de obras ejecutadas va aproximadamente sobre el 60%. O sea, hace falta otro nuevo convenio y más financiación. Ya el propio convenio anterior decía que esto se podría prorrogar. De hecho, se han aumentado los costos y eso yo quiero dejarlo claro porque ha habido mensajes confusos que eso duele. En política a veces no, pero duelen comentarios más, digamos, partidistas donde no debe haberlo. No ha habido malversación en los fondos del convenio. En primer lugar, porque sí la ha habido desde el Ministerio de Fomento de Obras Públicas, porque ellos son los que contratan, son los que pagan y son los que adjudican. O sea, nosotros solo hacemos los proyectos y les proponemos los proyectos que hay que hacer. O sea, lo que sí ha pasado es una cosa, que hemos tenido especial cuidado en las medidas correctoras medioambientales. Y yo creo que cualquier ciudadano que... Más en Tenerife. En Tenerife y en todos lados. La circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria es una obra, en primer lugar, es una obra que no tenía tráfico, que ya es más fácil de ejecutar que no las dos autopistas de Tenerife, que nos ha costado pues bastante, incluso pues molestar a los ciudadanos y bastante perturbación en ejecutar las obras. Era una obra además sobre un suelo urbano, con menos, digamos, necesidades, pero se ha aumentado mucho la calidad. O sea, ya no son aquellos desmontes o aquellos puentes muy primitivos, se hacen, digamos, los ingenieros se esmeran, se les piden mejores estructuras, eso tiene un costo y ha aumentado, pero un costo que tampoco es superior al medio que está pagando el Estado en cualquier, digamos, comunidad con una orografía como la nuestra, si vamos a Asturias o vamos a... O sea, las cosas se están haciendo mejor y yo creo que el ciudadano lo percibe. Respecto al desequilibrio de las 72 obras, bueno, en esa relación hay obras, por ser la segunda pista y tal, que de aeropuertos o de puerto de Granadilla, que no dependen directamente de la consejería. Las nuestras básicamente, los retrasos se van sobre todo sobre el anillo insular. Nosotros estamos desde el año 96 con el proyecto. Hemos sufrido pues, diferentes avatares, pues, cambios de trazado, que son años otra vez para llegar al estado de aprobación, declaraciones de alguna zona LIC que han aparecido posteriormente al proyecto, que nos obliga a cambiar el proyecto, y los proyectos de carretera, a diferencia de los de arquitectura, no se hacen en 6 meses, no. Tardan 2 o 3 años en aprobarse porque son bastante complicados a la hora de implantarlos en el territorio, porque hay que ver, incluso por realizar ensayos, no es tan fácil. Y luego el trámite medioambiental es complicado. Y a lo que iba, yo creo que hay demasiada presión, digamos, sobre los técnicos que al final hacen informes que obligan a que se tengan mucho más, digamos, los condicionantes que tienen las declaraciones de impacto de Tenerife no están en Gran Canaria, o no están los de Lanzarote en Gran Canaria. Yo creo que se ha creado una cultura, y a lo mejor pues el político también tiene parte de responsabilidad, parte la tiene también la sociedad que le hace eco. Un mensaje de conservación es más fácil
que el nuestro. Decimos, mire, hay que cargarse, hay que romper 60 pinos y eso parece que es un crimen. Y eso es de mi época de medio ambiente, que también he pasado por el enemigo. El monte en Canarias está creciendo, pese a la mentalidad que parece que lo vamos reduciendo, está creciendo, porque se abandona la medianía y los pinos invaden. Y eso lo comprueba cualquiera que vaya al campo. ¿Sí? No, Gregorio, se nos va el tiempo, pero había dos preguntitas que yo quería hacerle, aunque estamos ya fuera de tiempo. Usted es presidente honorífico de la agrupación Palmera Independiente API y fue presidente de su primer congreso entre 1985 y 90, ¿no? Y yo quería que, de alguna manera, pues muy brevemente, ya he hablado varias veces de don Antonio Castro, que nos hablase de don Antonio Castro en esa perspectiva de API, y también si es partidario usted de esa propuesta que se ha oído, que tienen en danza en Coalición Canaria, entre otras danzas, pero bueno, no hemos profundizado en esas danzas, de que se supriman las siglas, en este caso concreto de API, y que las asuma, bueno, yo que sé, Coalición Canaria. Bien, figura Antonio Castro y tal. Y me queda después una pregunta final. Pues muy bien, vamos a verla. He llevado una carrera dilatada en política estos 25 años, con Antonio, desde los primeros momentos. O sea, efectivamente, en el año 85 se constituyó API, en el primer congreso soy el presidente, estoy hasta el 92, me parece que fue en ese cargo. Y por aquello del engranaje, porque yo creo que el político tiene que saber dónde se coloca. En el año 92, pues yo, después de esos 7 años de lucha por ir ubicando un partido, Antonio Castro iba cogiendo un liderazgo que no tenía yo, y lo lógico en ese momento es decir, si uno está en un proyecto, lo interesante es que el proyecto marche, no que marche uno, porque yo incluso siempre he pensado en ese barco y en esa partita de dominó y estar tranquilo. Y pensé que en aquel momento, y además se lo propuse, y él fue bastante reticente en aceptarlo, pero al final, no, si esto queremos que marche, tú tienes que ser el próximo presidente de este partido. Y así se hizo, sin ningún tipo de trauma y sin ningún tipo... Yo creo que se hizo bien, porque hemos seguido creciendo en La Palma. Siglas. O sea, las de API. A mí me cuesta decir, a un padre le cuesta hibernar, y menos disolver. Yo creo que todas estas presiones de disoluciones, las mismas barreras electorales, son producto de un cierto miedo. O sea, evidentemente cuando hemos constituido Coalición Canaria, cada uno ha tenido sus recelos. Bien, es humano, no es tampoco que sean malos, bien, es normal. Y no hemos tenido demasiada fe en decir, bueno, si yo soy en un proyecto, soy leal y me mantengo hasta el final, y cuando no quiera mantenerme, tenga siglas o no tenga siglas, es inevitable que si no las tengo, las crearé. O sea, yo soy partidario de que las cosas... Bien, yo en API en La Palma estamos funcionando como Coalición Canaria con ICANN y con el CCN desde hace mucho tiempo, y no nos hemos prácticamente, digamos, instituido que cuando se reúne el Consejo Político Público Canaria se está reuniendo también el de API y el de ICANN. O sea, no hay ninguna necesidad de... Porque ya digo, a nadie lo atan unas siglas como para permanecer atado en un proyecto, atan otras cosas. Bien, se nos ha ido el tiempo y vamos a acabar citando a la familia. Usted se casó ya talludito. Sí, bastante. 53 años. Sí. Es padre de 2 hijas. ¿Ha lamentado después, con las 2 hijas, con su familia, Nietos. ha lamentado ese ritmo tan pausado de venir al matrimonio? No, quizá... ¿O es que las cosas tienen que venir cuando vienen? Bien, yo soy un poco fatalista en ese sentido. La vida le lleva a uno por los caminos que le llevan. Tampoco quería entrar en política y entré, tampoco en principio pensaba casarme y me casé. Y luego, pues, en cada una de esas, llamarlo actividades, lo de la familia me parece un poco duro, pero de esas experiencias, pues uno encuentra y aprende y pues, mire, tener nietos ahora de 3 o 4 años, 1 año y medio y tal, le enseña a uno nuevas cosas que a lo mejor uno no había calculado. Bien, yo creo que ya le digo, en la vida en lo que no es muy difícil, tanto como en política, tener un programa y saber que se va a cumplir al 100%. Siempre aparecen imprevistos. Muy bien, don Gregorio, ¿usted quiere agregar algo? Un poco más, decirle que
dentro de otros 20 años nos podremos ver aquí por hablar de políticas. Muy bien, pues nosotros queremos agradecerle pues toda su amabilidad, agradecerle sus puntos de vista, sus declaraciones y reiterarle que el Canal 8 estamos a su disposición, así me lo encarga el presidente y la directora, don Juan Luis, y también doña María Lorenzo. Entonces, que estamos a la disposición para colaborar en beneficio de La Palma, de Tenerife, de las 7 islas, Tenerife, La Palma, las 7 islas. Y a todos ustedes, pues desearles lo mejor y despedirnos hasta un próximo programa, no recomendándoles, pero sí, sí que haciendo votos para que intenten ser felices en la medida de lo posible.